Comenzamos la mesa antes del café con Rafa Heredero, que nos va a explicar el proceso de migración una conexión con varias aplicaciones dentro de la Universidad de Navarra. Él trabaja en el servicio de publicaciones de esta universidad y presenta su comunicación junto con Amparo Cózar, junto con David Aznar y Mercedes Alonso. Muchas gracias, Natalia. Quiero agradecer al comité organizador la posibilidad de hacer esta presentación que va a describir la pasarela desarrollada en la Universidad de Navarra que conecta nuestras aplicaciones y ha servido para reducir el tiempo de trabajo que se hacía de manera repetida. En la Universidad de Navarra se trabaja con 3 aplicaciones. Dadun, que es el repositorio digital basado en DSpace, en el que se incluyen los artículos de las publicaciones científicas en el momento en el que pasan a estar en acceso abierto. Científica CVN, que se utiliza como registro oficial y único de las actividades de investigación y desarrollo de nuestros profesores e investigadores. Y OJS para la gestión de los artículos y su posterior publicación online como portal de revistas. Hasta ahora se trabajaba de manera independiente en las 3 aplicaciones. Cada vez que se publicaba un artículo nuevo en OJS, introducíamos los datos manualmente. En caso de que el autor fuera un profesor de la universidad, estos mismos datos se introducían manualmente en Científica CVN. Y después, a través de una pasarela, se insertaban estos datos en Dadun. Aunque este proceso luego llevaba un proceso de revisión bastante importante. Si el autor era ajeno a la universidad, tras finalizar el periodo de embargo, los metadatos se introducían de manera manual, tanto en Dadun como en Dialnet. Por lo tanto, un mismo trabajo se introducía de manera manual en OJS, en Dadun y en Dialnet. Y si era un profesor de la Universidad de Navarra, se introducían también manualmente en Científica CVN. Tras varios años trabajando de esta manera, se vio la necesidad de conectar los flujos de trabajo entre Científica CVN y Dadun y entre Dadun y OJS, para lo cual se realizó un estudio sobre la interoperabilidad de sus datos, que nos puso de manifiesto la incompatibilidad y desnormalización que teníamos entre nuestras aplicaciones, la necesidad de actualizar tanto las versiones de OJS como de Dadun y la existencia de un plugin que se utilizaba en la Universidad Politécnica de Cataluña que utilizaban para conectar los datos entre su OJS y su repositorio. En esta muestra del informe de interoperabilidad vemos, por ejemplo, habrá que hacer un acto de fe, que en Dadun tenemos los nombres de los autores están en un mismo campo, nombre y apellidos, y nosotros en OJS teníamos separados el nombre por un lado y los apellidos por otro. Por otro lado, teníamos que los campos de cita, los campos de palabras clave en OJS están en un mismo campo separados por puntos y comas y en Dadun los teníamos separados cada uno por un campo distinto. Y aparte nosotros en nuestro Dadun no teníamos separados los campos de nombre de revista, volumen, año y título y número de páginas porque se introducían manualmente en un único campo llamado cita. Con respecto a la actualización de las aplicaciones, se decidió actualizar a la última versión disponible de ambas. Las mejoras que suponía con nuestra versión de OJS, principalmente era que era compatible con el plugin de la Universidad Politécnica de Cataluña, incluía nuevos metadatos como la posibilidad de utilizar ORCID, mejoraba las estadísticas de consultas de artículos y nos daba soporte para certificados HTTPS, que son los que se utilizan en la navegación de la universidad. Con respecto a Dadun, nos permitía la posibilidad de hacer diseños responsive, nos daba integración con Sherpa Romeo, introducía también nuevos metadatos como el DOI. Aparte del DOI también aprovechamos para incluir los datos de nombre de revista, número de páginas, volumen y año, que luego utilizamos para crear una cita, un campo cita automáticamente. Y luego también nos mejoraba el control de autoridades que estábamos utilizando hasta el momento. En octubre de 2015 mantuvimos una reunión con la Universidad Politécnica de Cataluña para conocer el funcionamiento de su plugin. En enero de 2016 el servicio de compras comienza las negociaciones y finalmente la empresa Ibai Sistemas es la que se va a encargar de hacer este proyecto, que es la empresa que se encargaba hasta ahora de hacer el mantenimiento de Dadun.
y en marzo de 2016 empezamos con el proyecto, que finalizó en junio de 2017. Durante este periodo de tiempo ha habido 11 personas involucradas en este proyecto, que ha generado 144 incidencias, más de 5.000 mensajes de correo electrónicos intercambiados entre las partes y hemos mantenido más de 50 reuniones de seguimiento. En la actualidad, para realizar el traspaso del histórico de nuestras revistas científicas entre Dadun y OJS, se ha habilitado una herramienta en Dadun que genera un archivo XML que importamos en OJS. Para el traspaso a Dadun de los nuevos artículos publicados en OJS, se adoptó el plugin de la Universidad Politécnica de Cataluña. Para el traspaso de datos entre Científica CVN y Dadun, se mejoró la herramienta diseñada a medida que ya teníamos. Y para el traspaso entre OJS y Dialnet, estamos utilizando Nexo, que es la herramienta que Dialnet nos facilita para introducir los metadatos desde OJS. En la actualidad se han añadido en OJS todos los artículos de volúmenes anteriores que estaban en Dadun. Se han corregido los datos insertados mediante la pasarela y los hemos adecuado al formato de cada revista. En la actualidad ya están disponibles para su consulta online todo el histórico de nuestras 17 publicaciones científicas, que cuentan con más de 23.000 artículos enlazados entre OJS y Dadun. En Dadun, cuando un volumen de nuestras revistas pasa a estar en acceso abierto, se traspasan los metadatos desde OJS a través de la pasarela que modificamos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y una vez revisados los metadatos, los enviamos a la colección definitiva. En Científica CVN, el usuario o el profesor se encarga de introducir estos metadatos en Científica CVN y los traspasamos con la pasarela y ahora actualmente lo único que se revisa es la política de acceso abierto para ver si cumple con la política de Dadun. Por otro lado, animados por la claridad del modelo de Polypapers de la Universidad Politécnica de Valencia, hemos rediseñado la plataforma mostrando los metadatos en pestañas. En la página principal de cada artículo hemos añadido el identificador ORCID de los autores, contadores de visualización y descarga y herramientas para compartir la información. En la segunda pestaña se muestra la información de los autores y en caso de que el autor tenga ORCID tiene un enlace para la página de datos del autor. En una tercera pestaña mostramos los listados de referencias del artículo y en una cuarta pestaña se han creado plugins para mostrar las métricas a nivel de artículo de Altmetrics, PlumX, Google Scholar y Windows Live Search Academic. Y en caso de que la revista esté indexada en Scopus o Web of Science, se han añadido también enlaces directos a las páginas de las estadísticas del artículo. Y en una última pestaña hemos añadido las herramientas genéricas de OJS. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias, Rafa, por ajustarte tanto al tiempo. Y seguimos con Rosana López Carreño, que es profesora en la Universidad de Murcia y desde mayo de 2018 ocupa el puesto de coordinadora de publicaciones y patrimonio digital de esta universidad. Y bueno, nos va a explicar el proceso de migración a OJS3. Cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. Gracias al comité organizador por dejarnos este espacio para presentar el proyecto de revistas UM.es. Un proyecto que antes de comenzar el proyecto de migración, antes de comenzar un poco a dar los puntos clave que hemos abordado en esta compleja tarea, habría que, bueno, ahí se proyecta el antes y el después en un año, ¿no? Y es la primera parte del proyecto que ya de forma visual se ve la diferencia, ¿no? Esto es OJS2, pues la vista clásica a la vista que se puede desarrollar y que estamos desarrollando. Antes de comenzar esto, la exposición, habría que preguntarse el por qué. El por qué muchos de los que estáis aquí lo sabéis, porque sois editores de revista o incluso responsables de servicios de publicaciones y sabemos que el OJS2 se había agotado. Es decir, en cuanto a las prestaciones ya se nos estaba quedando corto.
sobre todo por exigencias de otras fuentes, de otros contenedores que nos exigían pues, a los editores de revistas dar una serie de servicios que OJS2 no lo estaba permitiendo. Por ejemplo, el tema de los metadatos o el tema del XML-JAX, ¿no? Como por parte de Redali se exige en algunas editoriales, ¿no? O el tema de la extracción de citas que nos pedía Dialnet, ¿no? Es decir, que cada contenedor nos ha ido, cada fuente nos ha ido a los editores subiendo un nivel más de exigencia a la hora del tratamiento de los datos y de la gestión de la propia revista. Ante esta situación y coincidiendo que además de ser la coordinadora del servicio de publicaciones, también soy editora en una revista, en Análisis de Documentación, pues nos lanzamos a la piscina, porque en Murcia, pues como hace mucho calor, pues nos gusta bañarnos, y dijimos, pues vamos para adelante. Las ventajas de OJS3, pues no sé si alguno de vosotros, supongo que ya habéis trabajado con OJS3, son todo bondades, permite pues una flexibilidad en los flujos editorial, una flexibilidad en la gestión de perfiles, permite la mejora de las plantillas de portal, las plantillas de revista, pero en contra, o el hándicap que nos encontramos siendo de las primeras universidades que nos lanzamos a la piscina, es el desarrollo. El software estaba ahí, pero estaba sin desarrollar. Y aquí es donde empieza la parte interesante de este año que llevamos. Estas son las fechas clave en las que, digamos, hemos ido transcurriendo a lo largo del proceso de migración, proceso que se inicia el año pasado, en mayo de 2018, y se inicia con la planificación, que ahora entraré más a detallar, para hacer luego la simulación y el testeo de esa migración en julio, para posteriormente, en el mes de agosto, entre el final de agosto y principios de septiembre, hacemos la migración y la formación, ahora explicaré por qué. Y actualmente lo último, y lo que presentamos aquí, porque no lleva ni una semana, es la nueva plantilla de portal, ¿no? Que es en el estadio en donde nos encontramos. En cuanto a la planificación, lo primero que hubo que abordar era el estudio del estado de la cuestión de las propias revistas. Estábamos hablando de un conjunto de 63 revistas, no todas en las mismas condiciones, no todas con las mismas capacidades ni las mismas competencias, ¿no? A la hora de utilizar un gestor de contenidos. Había revistas que publicaban en formato impreso exclusivamente, había revistas que utilizaban el formato impreso y el formato electrónico, y había revistas que solamente estaban en electrónico y además utilizaban el flujo editorial, con lo cual eso era una ventaja, pero no era la mayoría. También tendríamos que estudiar cuál era el cumplimiento de la periodicidad. ¿Por qué? Porque teníamos que discriminar o separar o intentar empezar a separar entre las revistas consideradas históricas de aquellas revistas que eran realmente activas, aunque lo hemos migrado todo. Por otro lado, también tuvimos que estudiar el uso del gestor en esta revista y concienciar y machacar también en que era bueno usar el gestor bibliográfico, ¿no? el gestor editorial, perdón. Entonces, ahí es donde entra en juego la fase de formación, que va muy vinculada a la fase de planificación. Además, también teníamos que contemplar o saber, conocer cuál era el grado de visibilidad de nuestras revistas a la hora de interrumpir los procesos editoriales para la migración que hubo que hacer, por eso lo hicimos a final de agosto, porque la gente se supone que está de vacaciones y no publica tanto, y luego también se veía que para relajar los tiempos de los técnicos que tenían que estar a cargo de los servidores, ¿no? Entonces teníamos también que ver cuál era cómo afectaba eso en el tema de la visibilidad y, por ejemplo, en el resto de Google Scholar, ¿no? Que tuvimos que bloquear Google Scholar, tuvimos que bloquearlo para poder tener las actualizaciones más rápidas y poder ver los cambios más rápidos, ¿no? Eso demoró un poco el rastreo, tuvimos algún inconveniente, pero que luego lo pudimos solventar. Bueno, estaba puesto antes.
Hemos migrado 63 títulos y en ese momento, en final de agosto, principio de septiembre, fueron casi 20.000 registros lo que pasamos. 20.000 registros, que no todo pasó bien al principio. Por eso esa prueba piloto fue fundamental, ¿no? Para ver esos desajustes, los cambios, por ejemplo, de las malas conversiones con los formularios, todas estas cosas las tuvimos que probar. Bien, en esa planificación que os decía al principio que fue fundamental, y si abordáis estos procesos tanto a nivel individual como revista, como a nivel global, como servicio de publicaciones, es importante la coordinación. La coordinación no solamente con los informáticos, en nuestro caso contábamos, como ya os adelantó Pascual el miércoles, el técnico Ticarum, que no solamente es con el servicio de informática, en este caso materializado en la empresa Ticarum, que es una empresa de medio propio de la universidad, y con los que hemos trabajado duramente e intensamente, sino también con otros sectores dentro de la propia universidad, como es el servicio de formación del profesorado, para hacer ese plan de formación editorial y ese apoyo a los editores de la revista, que no solamente fue circunstancial en ese momento, sino que se ha consolidado y se va a seguir consolidando a lo largo. Es decir, hay un plan anual de formación exclusivo para nuestros editores, para que no se sientan solos y no se sientan un poco desamparados en estas tareas, que no solamente tienen que vigilar el contenido, sino también ser habilidosos con el continente. Por eso os indico ahí las intensas reuniones preparatorias con editores y con informáticos. Y nuestro plan de formación. El plan de formación, que a priori fue un poco precipitado, porque claro, todo fue como muy rápido. Tuvimos la suerte de contar con un bibliotecario de la Pablo Olavide, Ángel Delgado, que era conocedor de OJS3 y que nos ayudó a realizar estas formaciones presenciales. Se trasladó a Murcia y en esas fechas, que lo cual era muy meritorio, aunque venía de Sevilla y ya está acostumbrado a esas temperaturas. Y además le exigí cariñosamente que si nos podía poner por escrito en forma de manual o de forma de tutorial, y de aquí también este primer tutorial en castellano de OJS3, que editamos el servicio de publicación y lo pusimos en abierto para todos aquellos compañeros y universidades que lo quisieran consultar. Aparte de la planificación, era muy importante el feedback con los editores. Había editores asustados, había editores valientes, muy pocos, pero la mayoría estaban asustados porque no sabían lo que iba a pasar con su revista. Y claro, al final, estamos hablando de un conjunto muy grande y cada revista es un mundo y cada equipo editorial es un mundo, y unos son más proclives al desarrollo tecnológico y otros no tanto, ¿no? Les gusta más el papel. Entonces, consideramos que era oportuno crear una lista de distribución interna dentro de la universidad para estar al día de cualquier movimiento que el servicio de publicaciones iniciaba en el ámbito de la migración y de la implantación de OJS3. Y esto relajó un poco las tensiones en cuanto a esas reticencias a la migración, porque había revistas que no querían migrar a OJS2 y la decisión era que íbamos todos, ¿no? Y nada, y creo que esta fórmula ha funcionado bastante bien y de hecho la seguimos manteniendo. En cuanto a las incidencias, habría que distinguir dos tipos de incidencias con las que nos encontramos a la hora de la migración. Por un lado fueron las incidencias de carácter de edición electrónica, más propias del conocimiento de OJS en general, es decir, había revistas que no habían usado el proceso editorial en su totalidad y desconocían cómo tenían que subir un PDF directamente o cómo podían modificar el registro de un revisor, ¿no? Entonces, estas cosas pues existieron y siguen existiendo porque seguimos en esa fase formativa, no solamente del OJS de la versión actual, sino del Open Journal System en general. En cuanto a las incidencias, consecuencias de la migración, bueno, ahí se indican 251. Podrían ser algunas más arriba o abajo, aunque tenemos un sistema de recolección de incidencias. Destacables, el tema de la seguridad,
tuvimos un problema con el tema del protocolo, que subsanaron exitosamente nuestro servicio de publicaciones, y porque se mostraba como portal no seguro. Luego también tuvimos un problema con la autentificación, que venía vinculado con el tema de la Directiva Europea de Protección de Datos, que aparece en esas mismas fechas y que OJS la incorpora, pero no limita a la hora de editar un revisor. Es decir, un revisor que está en más de una revista dentro de un portal de revistas, pues tú no le puedes editar el perfil como sí se podía hacer en OJS2 por aquello de la privacidad, ¿no? También mejora el tema de los metadatos. Por ejemplo, la insistencia de Dialnet, ¿no? De poner las referencias bien, bueno, pues esto nosotros también hicimos caso y le mandábamos correo a través de esa lista de cómo tenían que colocar los metadatos en el cajetín de referencias para extraer esas referencias y que, por ejemplo, Dialnet pudiera establecer sus métricas, ¿no? También tuvimos problemas en la conversión de los formatos idiomáticos, que una de las prestaciones también es toda la flexibilidad que nos da con los idiomas OJS3, pero que hubo un problema ahí de configuración, que también ha estado resuelto. Y también, bueno, la gestión de revisores y otras incidencias más que tampoco vamos a entrar en detalle. En cuanto a la edición electrónica, sí que era importante el registro automático de DOIs. Creíamos que era importante que, ya que nos metíamos en esta parcela, en estos bancales, como decimos por ahí abajo, era interesante que establecer el DOI, un patrón de DOI que hemos normalizado para todas las revistas, cogiendo la raíz de la editorial, la abreviatura de la revista y el ID de OJS, eso es para todos igual ya, y entonces ese patrón se registra automáticamente con esta OJS3 con Crossref y directamente se registra, es decir, solamente dándole al clic, con lo cual es muy interesante porque ya ahorrábamos más pasos a la hora de la gestión. Otra opción interesante fue la carga rápida de artículos, sobre todo para aquellas revistas que todavía no estaban utilizando el proceso editorial, todo el flujo editorial, y tuvimos también bastantes incidencias con ese aspecto. Y luego otro problema, por decirlo de alguna manera, era la gestión de los mailing. Al principio, claro, con esta cantidad de revistas, con esta cantidad de usuarios, con esta cantidad de perfiles, cuando empezamos a utilizar las opciones de mailing, vimos que los servidores de correo se colapsaban, los servidores de las cuentas de correo de las propias revistas. Todo esto ha sido subsanado, igual que el establecimiento de ORCID como campo obligatorio para todas nuestras revistas. Es decir, creemos que es ahora mismo la fórmula más correcta para el control de autoridades, que sigue siendo un problema actual. El control parece que estamos hablando de hace 20 años, pero no, sigue siendo un problema en el ámbito latino el control de autoridades, y creemos que ORCID de momento lo subsana. Para ir terminando, que creo ya que me van a llamar la atención, las acciones de mejora que estamos desarrollando ahora consiste pues en este plan de formación que ya os anunciaba, que no solamente se centra en la gestión de OJS o en el adiestramiento o formación de la herramienta, sino que queremos ampliarlo más allá, por ejemplo, en el ámbito de la propiedad intelectual. Creemos que los gestores de revista necesitan ese apoyo, esa oficina de propiedad intelectual para ese asesoramiento, ¿no? Muchas veces los gestores de revista no saben si lo están haciendo bien en ese ámbito, y creemos que es importante. Y así también como la visibilidad del impacto de las publicaciones en cuanto a las buenas prácticas, ¿no? Pues todo lo que se ha debatido, todo lo que se ha expuesto, por ejemplo, en estas conferencias, creemos que es importante ponerlo en escrito y ponerlo claro para que nuestros editores sepan lo que al menos deben de hacer y hacer bien, ¿no? Y creo que es interesante. También la normalización de las propias descripciones de las revistas, no que cada una ponga una cosa, sino que haya una línea, ¿no? Un modelo en cuanto a la identificación y descripción de las revistas de la Universidad de Murcia. La adopción de ORCID como campo obligatorio, esto ya está incorporado. Y las mejores en las acciones de búsqueda y filtros del buscador del portal, que como decir, ahora hemos hecho la primera parte del portal, que es la home, pero lo importante es también el desarrollo del buscador interno del portal, que OJS va muy rápido a la hora de filtrar, y estamos desarrollando todos esos filtros por revista, por palabras clave, por número de descargas, por número de visitas, todo eso lo estamos haciendo ya. Así como el establecimiento o el rediseño de plantillas propias o plantillas tipo, es decir, vamos a desarrollar
2, 3 plantillas tipo para que nuestras revistas digan, pues me gusta a 2 columnas, pues me gusta a una columna, pues quiero que lleve infografía, pues no quiero. Entonces, como es diversa la colección de revistas que tenemos de distintas áreas, pues según la temática, pues a uno le gusta que sea más visual, más gráfica, como es el campo de la educación, y a otras le gusta que sean más someras, más clásicas. Y nada, solamente deciros que esas serían las propuestas de desarrollo actuales, pero que lo siguiente que vamos a desarrollar, tanto a final de año como al principio que viene, estamos trabajando con las estadísticas, no solamente con las estadísticas clásicas que veíamos en OJS2, sino incorporando por ejemplo, todas aquellas estadísticas que nos pide FECIP para el sello FECIP. Es decir, que el gestor entre en su gestión y descargue los PDFs o los Excel que pide FECIP directamente para justificar las evidencias de calidad. Otro plan en que estamos desarrollando, que creemos tenerlo disponible a final de año, con eso estamos Ticarum y nosotros y el Servicio de Publicaciones, es la integración de un antiplagio dentro de JS3 que lo permite. Estamos barajando la opción Turnitin, que es el antiplagio que utilizamos en la Universidad de Murcia, pero creo que la propia herramienta sugiere otros sistemas. Estaría bien porque estaría integrado dentro de la carga, incluso los propios autores podrían pasar el antiplagio antes de iniciar el proceso de revisión, con lo cual adelantamos mucha faena. También la inserción de citas, creo que ya mi compañero lo ha mencionado anteriormente, que ya lo permite la versión 2, pero no es hacer un vínculo a Web of Science o Scopus para ver las citas de un artículo, sino que es integrar los propios resultados de la cita dentro del cómputo de las propias gestiones estadísticas de OJS3. Y ahí es por donde vamos y ya, pues si nos volvemos a ver, pues voy contando cómo seguimos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta mesa nos ha fallado uno de los ponentes, con lo cual pasaremos a la historia de los CRECs por ser una de las mesas más rápidas y más ágiles y que más tiempo puede dedicar para vuestras preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta, tanto para Rafa como para Rosana, si queréis saber algo más sobre estos proyectos que nos interesan tanto porque supone una aplicación práctica de bueno, pues a cada situación real, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? Si no tenéis ninguna pregunta, ¿tú tienes una pregunta, Rafa? Sí, yo tendría una pregunta para Rosana, y es si tenéis pensado compartir estos nuevos módulos que vais a desarrollar, por ejemplo, el de la FECIP, o alguno de estos, si tenéis pensado compartirlos en acceso abierto para la comunidad de OJS. Sí, bueno, es uno de nuestros objetivos. Bueno, de hecho ya estamos compartiendo todos los desarrollos que se están haciendo con Ticarum, lo están subiendo a PKP y ya son miembros destacados a nivel latino de aportación, ¿no?, de estos desarrollos. Y por supuesto, igual que hemos subido el material bibliográfico del tutorial que en castellano, también nosotros pensamos que hay que compartirlo todo. Si no hay ninguna pregunta, a mí me gustaría preguntaros a los dos qué consejos, o viendo ya las cosas un poco más en perspectiva, ¿qué creéis que se podría haber mejorado en estos dos proyectos si hubierais tenido la experiencia posterior, qué hubierais mejorado? Bueno, era complicado mejorar. Hombre, ahora sabemos dónde íbamos, ¿no? Y a lo mejor estos fallos estructurales, sobre todo al principio, cuando nos pegábamos los sustos de que se mezclaban las revistas, que esto nos pasó con el proyecto piloto, ¿no? Cogemos unas cuantas revistas y de pronto se mezclaban, ¿no? El resumen de una aparecía aquello fue tremendo, ¿no? Entonces, nosotros hemos pagado el tema de ser los primeros en el conejillo de Indias, ¿no? Y esa experiencia que compartimos y que queremos compartir, pues ya no la vamos a tener. En cuanto a propuestas de mejora, a lo mejor
no lo hubiéramos hecho tan rápido o hubiéramos, no lo sé, no sé si hubiera sido bueno haberlo dilatado en el tiempo. Yo creo que estas cosas, cuando sobre todo genera un poco de temor, ¿no? Lo mejor es hacerlo rápido, y creo yo. Que no dé tiempo a reacción, y si lo haces en verano, pues mejor. Nosotros, en nuestro caso, yo creo que una de las cosas que hubiese cambiado es haberlo hecho antes, porque nos ha supuesto un ahorro de trabajo muy importante de cara a gente que estaba metiendo los mismos datos en todas las aplicaciones de manera manual. Entonces, a nosotros nos ha supuesto un ahorro muy importante. Y luego ya estamos trabajando para implementar a la versión 3.2 de OJS, así que os daremos bastante guerra. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí que queráis consultar? ¿Algo que queráis preguntarles? ¿Tenéis más ganas de café que de charla? ¿No? Bueno, si no, les tenéis por aquí rondando y podéis preguntarles en cualquier momento. Muchas gracias a todos y muchas gracias a vosotros.